Perfecto. Muy buenas noches, señor decano. Muy buenas noches con toda la audiencia. Estamos en la semana de la Junta. Este es un evento webinar referente a las NIFs para las pymes versus las NIFs completas y las principales diferencias normativas entre ambos. Ha sido programado para el día de hoy, 21 de marzo, a las 7 de la noche hasta las 8. Eh, Quiero un poco resumir el CV del ponente, que es el señor contador público colegiado Mario Alfaro Luperdi, presidente del Comité Técnico Nacional de las NIFs de la Junta de Decanos del Colegio de Contadores Públicos del Perú. El resumen de su CV del profesional es el siguiente. El señor Alfaro es gerente de auditoría de BDO Perú con más de 15 años de experiencia en diversos sectores económicos. Es certificado en NIF por ICAEU con especialización en instrumentos financieros, NIF de Derecho Tributario y Auditoría Tributaria por las universidades Pontificia Universidad Católica del Perú, ESAN, Universidad San Martín de Porras y Universidad Ricardo Palma, egresado de la maestría en Derecho Tributario y Fiscalidad Internacional en la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín. En esta oportunidad vamos a tratar el tema, ¿no? La explicación en cuanto a las principales diferencias entre ambos marcos normativos contables exigidos en el país para la elaboración de los estados financieros. Me refiero entonces a las NIFs para las pymes versus las NIFs completas y sus principales diferencias normativas en aplicación ahora mismo en nuestro país. Dejo pues entonces al señor Mario Alfaro para su presentación de su presentación de este evento. Adelante, señor Alfaro. Muchísimas gracias por su presencia en nombre de nuestra entidad. Muchas gracias, colega, por la presentación. Buenas noches con todos. Bien, como lo ha indicado el colega, vamos a tratar el tema de las denominadas NIF plenas y NIF para pymes y sus principales diferencias, ¿no? Eh, Como todos sabemos, en el Perú se aplican solo dos marcos normativos contables, que son las denominadas NIF plenas y las denominadas NIF pymes. Como sabemos, vamos un poco a repasar el marco normativo vigente en el país. La resolución 002-2021 estableció nuevos umbrales para el reconocimiento y la aplicación de las normas contables en el país. En este caso, se estableció en esa oportunidad que las entidades que tengan ingresos mayores a 2.300 UITs deberán aplicar de manera obligatoria las denominadas NIF plenas o NIF completas, eh, y las entidades que tienen ingresos entre 150 y 2.300 UITs aplicaban lo que eran las denominadas NIF para pymes, ¿no? De manera opcional el tema de las NIF completas. Y aquellas entidades que tenían ingresos menores a 150 UITs les era aplicado un marco contable especial que estaba por emitir o está por emitir todavía por parte del Consejo Normativo de Contabilidad. En el año 2022 eh, se estableció mediante resolución 003-2022 un, unas condiciones técnicas para la aplicación de estas denominadas NIF, tanto plenas como pymes. Y se estableció que si en dos ejercicios consecutivos se superaban las 2.300 UITs, entonces era obligatoria la aplicación de las NIF plenas o las denominadas NIF completas. Pero si entre un año y otro, dentro de los dos consecutivos, ¿no? Había que se cumplía y no se cumplía este parámetro, pues obviamente no se podía dejar en opción la aplicación de estas denominadas NIF plenas.
entendiéndose que para las empresas, por ejemplo, que se rigen por la normativa de la Superintendencia de Banca y Seguros, ellos aplican sus propias normas y por tanto solo les ha aplicado de manera supletoria las denominadas NIS plenas. Las NIS para pymes, como lo habíamos mencionado, bajo estas nuevas condiciones técnicas, esta resolución 003-2022, es para empresas que tengan ingresos entre 150 y 2.300 UITs, cuando la condición técnica es que en 2 ejercicios consecutivos no superen las 2.300 UITs, ¿no? Y se aplicaba de manera, o se aplica en este caso de manera supletoria, el tema de la denominada NIF completa, si es que así lo requiere, ¿no? Para las entidades que tienen ingresos menores a 150 UITs, aún no se ha establecido el marco contable aplicable. El Consejo Normativo de Contabilidad está trabajando, entiendo yo, en dicho marco, y lo que sí ha indicado en esta resolución 003-2022 es que se aplicará la NIF Pymes hasta que se establezca este marco normativo especial, ¿no? Dado que se entiende que este marco especial para estas entidades va a estar basado en lo que es la guía simplificada de NIF para pymes. Entonces, por eso es que un poco se hace la referencia a que se aplique en este caso la denominada NIF. ¿Ok? ¿Cuáles son estas principales diferencias, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que en el Perú ya no hay más principios de contabilidad generalmente aceptados, sino lo único que tienen que hacer las entidades es o aplicar NIF plenas o aplicar NIF para pymes. Y es más, estamos próximos a iniciar las declaraciones juradas anuales y como deben haber visto en el formulario virtual de la Administración Tributaria, ha incluido que se especifique, o que en este caso el contribuyente especifique en su declaración jurada anual qué marco normativo está aplicando. Si aplica NIS pymes o si aplica NIS completas. Y aquí viene una primera pregunta que dejo abierta para ustedes, ¿no? ¿Qué pasa a aquellas entidades que no están bajo NIF? ¿Qué pasa si aplican o marcan una opción o la otra? Recordemos que en el Código Tributario está estipulado una serie de sanciones cuando se declara información, ¿no?, falsa a la administración tributaria. Entonces, ¿qué pasa si yo coloco que estoy bajo NIS pymes, pero no lo estoy, o coloco que estoy bajo NIS plenas y no lo estoy? Entonces, ahí viene un tema. Entonces vamos a tener un poco de cuidado, las empresas van a tener que tener un poco de cuidado al momento de marcar la opción, porque recordemos que no se ha establecido más que esas 2 opciones. Por tanto, con eso lo que ha hecho la Administración Tributaria es reforzar, ¿no?, lo establecido por el Consejo Normativo de Contabilidad, lo establecido también por el MEF, de que en el Perú solo se aplican o NIS plenas o NIS pymes. Por tanto, no hay otro marco normativo que aplicar. Ya no hay PCGAs, ya no hay aplicación de un mix entre normas contables y normas tributarias, ya no hay más eso. O estoy alineado al mundo NIS plenas o estoy alineado al mundo NIS pymes. Y va a ser importante, después de las declaraciones juradas, poder tener la información de la Administración Tributaria de qué entidades son las que informaron que tienen NIS plenas o NIS pymes y hacer el seguimiento si que en realidad lo están adecuando. ¿Cuáles son estas principales diferencias entre estos 2 marcos contables? Primero, la periodicidad, ¿no? Las NIS plenas son emitidas de forma anual por el ente emisor, que es el IASBI, en la cual de manera anual se vienen haciendo actualizaciones en funciones a los cambios que se hacen en la norma. Mientras que las denominadas NIS pymes no han sido con esa frecuencia anual. Tenemos una primera versión de NIS pymes que se emitió en el 2009, tenemos la segunda versión que se emitió en el 2015 y hace poco se acaba de cerrar para comentarios al público lo que sería la versión 2023, entiendo yo se va a publicar
si no es este año, inicios del próximo, ¿no? Donde tendremos una versión, entre comillas, 2024. Es decir, estamos haciendo como que 6 años, del 9 al 15, ¿no? Y vamos a tener una diferencia también de 8 años entre la versión que se saque en el 2024. Entonces, esta versión de NIS para pymes no nos, digamos así, nos va a permitir ser más sencillos al momento de su aplicación, porque la norma no va a cambiar de manera constante, sino que obviamente hay un espacio prolongado, aunque se estima que la frecuencia, o se espera que la frecuencia ahora de cambio sea cada 3 años. ¿Ok? Eh, en lo que respecta a la organización, la NIC plenas está por 41 normas internacionales de contabilidad, de las cuales 25 están vigentes. Hay 17 NIF emitidas, de las cuales hay una que se va a, digamos, a dejar de emitir o va a dejar de estar vigentes. Tenemos la CINIF de la 1 a la 23, de las cuales 15 están vigentes, y tenemos la SIC, de las cuales tenemos 5 vigentes, ¿no? Y un marco conceptual para la preparación de la información financiera. Mientras que por el lado de la NIC Pymes tenemos 35 secciones, donde está cada uno de ellos con sus fundamentos a las conclusiones y sus ejemplos ilustrativos, ¿no? Otra de las diferencias que hay entre esos dos marcos normativos es que las NIF completas hacen uso de un lenguaje muy técnico, basados tomando como referencia que estas normas son emitidas para entidades que cotizan o que tienen carácter público, ¿no? O tienen la necesidad de rendir cuentas públicas, ¿no? Al momento de su elaboración. Mientras que la denominada NIF Pymes contienen un lenguaje más sencillo y obviamente están enfocadas, como su propia prólogo lo indica, a entidades que no tienen necesidad de rendir cuentas de manera pública. Existe para el caso de las NIS plenas un material, perdón, para el caso de las NIS pymes, un material de entrenamiento. Hay 35 módulos, están en versión en inglés. La última versión que se sacó en español está comprendida con la versión 2009. Mientras que para el caso de las NIS plenas, eh, existe una parte B, donde hay unos ejemplos ilustrativos que ayudan un poco a la aplicación de la norma, ¿no? El uso que se le da a estas normas en el caso de las plenas es a entidades con fines de lucro, y para el caso de las NIF pymes a pequeñas entidades que no tienen obligaciones de rendir cuentas públicas a nadie, ¿no? Los usuarios, para el caso de las plenas, son inversores, prestamistas, acreedores existentes y potenciales, y para el caso de las pymes son los propios, digamos, y dueños de las entidades, ¿no? Y que aquellos propietarios no implicados en la gestión propia del negocio. ¿Ok? Entonces, esto es de manera general lo que existe como diferencia entre los dos marcos. Ahora vamos a ir de lleno a cada uno de ellos. ¿Ok? Solo tenemos 40 minutos, por tanto no me voy a explayar tanto. Voy a tocar solo determinadas diferencias. Primero, en la presentación de los estados financieros, ¿no? Como sabemos, a nivel de NIS plenas tenemos el estado de situación financiera, el estado de resultados, el estado, los otros resultados integrales, el estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujo de efectivo. Mientras que a nivel de NIS pymes, la norma permite la presentación de un estado de resultados y ganancias acumuladas cuando solo los cambios patrimoniales derivan del resultado del ejercicio, ¿no? Es decir, si solo tengo como movimiento patrimonial el resultado del ejercicio, como que me excluye de presentar el estado de cambios en el patrimonio, y lo puedo incluir, lo puedo anexar, lo puedo presentar como parte del estado de resultados. ¿Okay? Esto obviamente en NIS plenas no es permitido, se tiene que mostrar de manera diferenciada y de manera separada cada estado financiero. Otro caso u otra diferencia que hay entre las NIS plenas y las NIS pymes es que en los estados financieros separados, entiéndase en NIS plena, NIS 27, en NIS para pymes, la sección 9, las inversiones en subsidiarias asociadas y negocios conjuntos se miden al costo o al valor razonable
con cambio en resultados, mientras que en plenas no. Hay tres modelos: costo, valor razonable, pero el valor razonable puede ser con efecto en resultados o con efectos en patrimonio. ¿Y a qué me refiero? Perdón, ¿y a qué me refiero? Aquí, uy, se me pasó. ¿Y a qué me refiero con ello cuando digo en la variación? ¿No? Lo vemos aquí en un ejemplo. Imaginemos que yo compro 1000 acciones, 1000 acciones, vamos a poner acá, vamos a ver si se está viendo, sí. Yo tengo 1000 acciones a un valor, digamos así, de 350. Entonces, en NIF plenas, lo que yo voy a tener es, bueno, me dejarlo al costo, ¿no? Dejarlo al costo, es decir, tengo la inversión, ¿no? Contra el efectivo, que serían los 1000 por los 350, ¿ok? Tengo eso. Ese sería la inversión inicial, ese sería costo, ese sería costo. Pero la norma me dice que en mis plenas, lo que yo puedo hacer es medirlo al valor razonable, ¿no? Y tengo dos caminos, ¿no? Efecto en resultados, ¿no? Y efectos en otros resultados. En otros resultados. Entonces imaginemos que está el valor razonable al 31 de diciembre, imaginemos que es de 480. Entonces ha subido 130. ¿Ok? Entonces será los 480 menos los 350, hay un incremento de 130 por las 1000 acciones, ¿no? Hay un valor de, ¿por qué no me deja aquí? Un valor de 130.000, ¿no? De incremento. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Que en NIF, por ejemplo, NIF plenas, a valor razonable con cambio en resultados, ¿no? Voy a incrementar la inversión, contra un ingreso por medición a valor razonable. ¿Ok? Eso es lo que va a ocurrir si decido llevarlas a valor razonable con efecto en resultados. Voy a agrandar un poco para que se pueda ver, ¿no? Pero cuando se tienen otros resultados, este incremento, su mismo nombre lo indica, no va a ir al resultado, sino va a ser a una ganancia no realizada, ¿no? Entiéndase, plan contable, cuenta 56, ¿no? Y se va a acumular ahí, ¿no? De tal forma que al momento de vender, esto sí, en mis plenas, la norma me dice, esto lo puedes hacer como una opción irrevocable. ¿Qué quiere decir? Que al momento de que te desprendas de esta inversión, esa ganancia o pérdida que se puede haber acumulado, ¿no?, en el otro resultado integral va a quedar ahí en el patrimonio, no va a pasar por el resultado del ejercicio. ¿Ok? Eso es en mis plenas. En mis pymes, ¿ok? Solo hay este camino. En mis pymes solo tengo la medición al costo o al valor razonable, pero con efecto en resultados. Estos otros resultados integrales no está condicionado o no está permitido, perdón, cuando se aplica ni para pymes, ¿no? Entonces, a eso es lo que me refería aquí, ¿no? Cuando decía, estas inversiones se pueden medir al costo o al valor razonable en NIF 9 y con efectos en resultados y en otros resultados integrales, pero que en NIF pymes, ¿no?, estas inversiones se pueden medir al costo, se pueden medir al valor razonable, pero el efecto solo queda en el resultado. ¿Ok? Esto en NIF pymes, ¿no? No, esto que estoy sombrando de amarillo, no, en mis pymes no está, digamos así, permitido, ¿no? ¿Ok? Porque se entiende que
todo se quiere realizar dentro del ejercicio. ¿Ok? Eh, Otra diferencia que hay entre las dos normas es básicamente en el tema de los instrumentos financieros, ¿no? Como sabemos, en el tema de instrumentos financieros, eh, hubo un cambio en el 2018 cuando entró en vigencia la NIF 9 y lo que hizo fue que los activos financieros determinen una pérdida crediticia esperada. ¿Y esto qué quiere decir? Vamos a ponerlo aquí. En NIF 9, ¿no? O vamos a, en NIF plenas, entiéndase, vamos a poner NIF 9, la estimación de incobrables, ¿no? La estimación de incobrables, ¿no? Tiene otro nombre, ¿no? Tiene otro nombre que es la denominada pérdida crediticia esperada, ¿no? Mientras que en NIF pymes, ¿no? En NIF pymes, ¿no? Se sigue llamando estimación de incobrables y está relacionado a una pérdida incurrida, a una pérdida incurrida. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, si la política de la compañía es que considera incobrable una cuenta mayor a 90 días es incobrable, quiere decir que en el caso de las NIF para pymes, voy a esperar este mayor 90 días para registrar el 100% de la incobrabilidad. Pero en el caso de NIF 9, entre el día 0 y el día 89, ¿ok? Va a haber un porcentaje de incobrabilidad, ¿no? Que va a estar enfocado bajo este modelo de pérdida esperada. Y a partir del día 90, ¿no? A partir del día 90, ¿no? La incobrabilidad sí va a ser al 100%, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia? Este porcentaje, ¿no? Entre el día 0 y el día 89, por decirlo así, la norma, en este caso la NIF 9, me obliga, me condiciona a registrar una incobrabilidad de la cuenta, un porcentaje. Por eso es que esta pérdida crediticia esperada tiene dos modelos, el modelo general y el modelo simplificado. El modelo general aplica para las otras cuentas por cobrar, el modelo simplificado aplica para las cuentas por cobrar comerciales. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, la diferencia, ¿cuál va a ser? Que en mis pymes, yo espero que ocurra un hecho para recién registrar la incobrabilidad. Cuál es ese hecho? Que supere los 90 días. ¿Ok? Que supere los 90 días para registrar la incobrabilidad. En mis plenas, no. Me adelanto o me anticipo a lo que pueda ocurrir como hecho. ¿Y a qué me refiero con ello? A que, digámoslo así, hay un riesgo de incobrabilidad una vez que yo transfiera el control del bien o el servicio que estoy prestando. Y como hay un lapso de tiempo entre el día 0 y el día 90, hay un porcentaje de default o hay una posibilidad de no cobro de esa cuenta. Y la norma me dice tienes que establecer, ¿no? Y para eso se arma la famosa matriz de provisiones. Se arma la famosa matriz de provisiones, en el cual obviamente se calculan estos porcentajes para poder determinar esta pérdida esperada. Entonces, ese es una de las diferencias que hay en el caso de los instrumentos financieros con lo que respecta al tema de medición de activos, ¿no? Eh, Después, otra de las diferencias que hay es que en NIF plenas
de acuerdo al modelo del negocio, los activos financieros van clasificados y evaluados al costo amortizado, al valor razonable con cambio en resultados o al valor razonable con cambio en otros resultados integrales. Esos son los tres, dependiendo, como repito, del modelo del negocio de la entidad. ¿Cuál es la intención que tiene la gerencia al momento de adquirir algún activo financiero? Pero ¿qué pasa desde el punto de vista de NISPYMES? Desde el punto de NISPYMES también hay esta medición que va a ser costo amortizado exclusivamente para los que son instrumentos de deuda, cuentas por cobrar, ¿no? Inversiones que se pueden tener, ¿no? Y va a ser valor razonable con cambios en resultados para los demás instrumentos que pueda tener una entidad. ¿Ok? Recordemos, somos pymes o son empresas pymes, por tanto, no van a tener algún instrumento algo medio complejo. Simplemente van a tener los instrumentos primarios, es decir, no se van a ir a un mundo de derivados, por decirlo así. Entonces, esa es otra de las diferencias en lo que respecta a medición y evaluación de instrumentos. En NIF plenas, costo amortizado, valor razonable con cambio en resultados, valor razonable con cambio en otros resultados. En NIF pymes, solo costo amortizado para instrumentos de deuda y valor razonable con cambio en resultados para los otros instrumentos que pueda tener la entidad. Otra diferencia que hay en el tema de instrumentos financieros entre NIF plenas y NIF pymes es que recuerden que las NIF plenas, cuando se contratan derivados, aplican un tema de contabilidad de cobertura y cada entidad establece su riesgo de cobertura, o digamos así, o cuál es el riesgo que quiere mitigar, la eficacia del instrumento, como normalmente se le conoce. En el NIF 9 hubo un cambio y cuando entró la norma en vigencia en el 2018, en el cual se eliminó el ratio del 80-125. Hoy, bajo NIF 9, si yo contrato un derivado, yo mismo tengo como política de la gerencia o como política de la compañía establecer cuál es mi ratio de eficacia, ¿no? No es que no haya, sino que la compañía define su ratio de eficacia. En NIF para pymes puedo hacer un tema de contabilidad de coberturas, pero ahí todavía se ha quedado la norma, digamos así, con la versión anterior. Por eso es que gran parte de esta norma o de esta sección 11 y 12 de la NIF para pymes todavía hace referencia a la antigua NIC 39, ¿no? Y cuando hace referencia a ella, por ejemplo, establece que se mantiene el ratio de eficacia del 80-125. Eso ya no está vigente en NIF plenas, en NIF pymes todavía lo está, y vamos a ver qué va a ocurrir cuando salga la nueva versión de la NIF pymes, si es que lo alinean a la NIF 9 o todavía lo mantienen. ¿Ve? Entonces, en instrumentos financieros, esas son las diferencias que pueden existir. Otro tema que ocurre cuando se tienen grupos económicos. Cuando se tienen grupos económicos, sabemos que en estados financieros separados, bajo NIC 27 y NIC plenas, tenemos métodos de medición. El modelo del costo, el modelo del valor de participación y el modelo del valor razonable, cuando existe obviamente instrumentos que cotizan en bolsa o que tienen medición en el mercado, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las asociadas y entidades controladas de forma conjunta, que normalmente nosotros lo solemos conocer como negocios conjuntos, hay una norma especial, ¿no? En NIC plenas, que es la NIC 28, que nos dice que las inversiones en asociadas y negocios conjuntos se miden al costo o al valor de participación patrimonial, ¿no? Pero en el caso de asociadas y negocios conjuntos es exclusivamente el modelo del valor de participación. En NIF pymes se miden por los, digamos así, los tres modelos que están en la norma plena: costo,
valor de participación y valor razonable si es que hubiera, en este caso, valor o precio de cotización. ¿Ok? Otra diferencia que hay en otra norma es en el tema de las denominadas propiedades de inversión o también conocidos como inversiones inmobiliarias. El término técnico es propiedades de inversión. ¿Ok? ¿Qué pasa en ese sentido? Recordemos que en ISPLENAS tenemos el modelo del costo y el modelo del valor razonable, ¿no? El modelo del costo aplica depreciación y aplica deterioro. El modelo del valor razonable en ISPLENAS obliga a la entidad a que todos los años haga evaluación o tasación de los mismos. ¿Ok? En el caso, de las pymes, ¿no? Estamos hablando de la sección 16, esta establece que se debe usar el modelo del valor razonable siempre que pueda medirse de manera fiable y sin un costo desproporcionado, ¿no? El valor, ¿no? A ese modelo. De lo contrario, la norma me permite dejarlo al modelo del costo tal y como está establecido en la sección 17 que está relacionado al tema de las propiedades planteadas. ¿Ok? Entonces, esa es otra diferencia entre las normas contables bajo NISPYMES, que usa el modelo del costo y el valor razonable siempre que no haya un costo desproporcionado para la aplicación del mismo. En NISPLENAS, bajo NIS 40, es NIS modelo del costo o modelo del valor razonable siempre que decide la compañía mediana. Otro de los cambios, seguimos en la parte de los activos no corrientes, está relacionado al tema de las propiedades, plantas y equipo. En NISPLENAS, como sabemos, la NIP 16 me establece dos modelos, el modelo del costo y el modelo de revaluación. Y me obliga a que todos los años, o al menos al final de cada periodo, yo revise las vidas útiles, los valores residuales y los métodos de depreciación. Justo el otro día indicaba, ¿no? Tenía una consulta que decía, quiero cambiar mi método de depreciación. Yo lo vengo haciendo bajo línea recta y los quiero cambiar a horas hombre o a horas máquina. ¿Puedo hacerlo? ¿No? ¿Puedo hacerlo o no puedo hacerlo? Bueno, puedes hacerlo. Y la pregunta es, ¿ese cambio de línea recta a método bajo horas hombre es un cambio en estimación o es un cambio de política? Entonces, ahí viene la disyuntiva. La pregunta es, ¿la compañía en su momento evaluó correctamente el método de depreciación a aplicar? Entonces, si lo hizo, va a depender de ello para ver si es un cambio de política o es un cambio de estimación. ¿Ok? Entonces, eso es en NISPLENAS. En NISPYMES, la norma me dice, en este caso la sección 17, me dice que las vidas útiles, los valores residuales y los métodos no deberían revisarse de manera anual, salvo que exista algún indicador de cambio al respecto. Si es que hubiera algún indicio de que hay un cambio, como por ejemplo cuando estuvo la pandemia, ¿qué pasó con las unidades de transporte? Las unidades o las empresas de transporte, todos aplicaban modelo de línea recta. Vino la pandemia, estuvimos como 8 meses sin actividad, pero la pregunta es, ¿cesó la depreciación? No debería cesar. ¿Por qué? Porque estoy en el modelo de línea recta. ¿Y qué pasa si es que hubiera estado en el modelo de horas hombre o horas recorrido o kilómetros recorridos? Ahí obviamente el método sí estaba acorde porque me permitía no depreciar mientras que la unidad estaba detenida. Entonces, eso depende mucho de la entidad, depende mucho de la política que finalmente termina evaluando. ¿Ok? Otro de los temas que hay diferencias entre las denominadas NISPLENAS y NISPYMES están relacionados con los activos intangibles. NIC 38 en NISPLENAS, sección 18 en NISPARAPYMES. En la NISPLENAS, los activos intangibles pueden ser de vida útil, con vida útil definida, ¿no? O indefinidas.
¿ok? En el caso de las NIF plenas, aplicas un modelo de revaluación si es que pueda evaluarse o existe un mercado activo para revaluar los intangibles. Sabemos que en el Perú no tenemos mercado activo donde pueda revaluar intangibles, como por ejemplo si lo hay en Estados Unidos. En NIF plenas, debo revisar al menos al final de cada periodo las vidas útiles, valores residuales y los métodos de amortización de los intangibles. En la NIF plenas, bajo la NIF 38, los costos en la fase de desarrollo, la norma me permite capitalizarlos en la medida que cumplan determinados criterios. Sabemos que los costos de investigación sí se reconocen de manera inmediata en el resultado del ejercicio. Eso es en el mundo de NIF plenas. En el mundo de NIF pymes, todos los intangibles se amortizan, ¿no? Y se usan 10 años como vida útil. Oye, pero eso es un tema tributario. No, aquí en este caso está alineado, digamos así, la NIF plenas o por coincidencia, por decirlo así, que las normas son generales, son mundiales, no son locales, está coincidiendo con el tema de la vida útil que está establecido en nuestra legislación tributaria, pero no es que sea, ojo, de ese sentido. No está permitida en NIF pymes la revaluación de intangibles, ¿no? No se requiere que se revise de manera anual las vidas útiles, valores residuales y métodos de amortización, salvo que haya un indicador de cambio. Y todo desembolso por investigación y desarrollo se llevan a los resultados. Es decir, no permite la capitalización de costos por desarrollo en NIF pymes. ¿Sí? Otra norma que también tenemos diferencias entre las plenas y las pymes es la norma de costos por préstamos. NIC 23 en NIC plenas, sección 25 en NIC para pymes. Como todos sabemos, los costos por préstamos en NIC plenas pueden capitalizarse siempre y cuando estemos frente a activos actos. Nuestra vez es la norma. ¿Ok? Pero en el caso de NIC para pymes, no. No hay capitalización de costos por préstamos, todos se reconocen de manera inmediata en el resultado del ejercicio. ¿Ok? Deterioro de activos, en NIC plenas, estamos hablando de la NIC 36, se requieren hacer pruebas anuales de deterioro cuando tengo intangibles de vida útil indefinida, incluyendo cuando hay un goodwill o una plusvalía, ¿no? En el caso de NIC pymes, estamos haciendo referencia a la sección 27, la comprobación de deterioro solo es necesario cuando exista un indicio de que hay un deterioro del mismo, ¿no? Excepto para inventarios. Y finalmente, otra de las normas que hacen referencia o que existe diferencia eh, con el tema de las NIF plenas y las NIF pymes es el tema de los arrendamientos. Como sabemos, a partir del 1 de enero del 2019 entró en vigencia la NIF 16 y esta norma obliga a que el arrendatario reconozca un activo por derecho en uso y un pasivo por arrendamiento al inicio del contrato cuando tenga contratos que cumplan las condiciones establecidas en la NIF 16 para tal. Es decir, que haya un activo identificado, que se tenga control del activo y que genere beneficios económicos para la entidad. Si eso ocurre en NIF plenas, lo que ocurre es que, o lo que va a suceder es que la compañía debe reconocer desde el punto de vista del arrendatario el activo por derecho en uso y el pasivo por arrendamiento. ¿Okay? Cambió la forma como se venía tratando bajo la antigua norma que es la NIF 17, ¿no? Hoy ya no hay más NIF 17, hay NIF 16 y ahí está la nueva forma de cálculo. En NIF pymes todavía un poco se ha quedado alineado a lo que era la antigua NIF 17 y en NIF pymes el arrendatario todavía reconoce los gastos por arrendamiento en forma lineal cuando se devenga. Por lo que he podido ver, creo que en el proyecto de norma que ha cerrado hace poco no hay cambio con respecto a este tratamiento, lo van a seguir manteniendo así, porque recordemos que en este caso, en las denominadas NIF plenas, ¿no? Aquellas empresas que han aplicado NIF 16, recuerden que se tuvo que sacar una solución práctica porque entró en vigencia y al año siguiente tuvimos el tema de la pandemia, ¿ok? Entonces implicó que se saque una solución práctica
em, para poder paliar este tema de la cuarentena que tuvimos cuando estuvimos con este tema del COVID. ¿Ok? Entonces, creo que por eso es que han decidido mantener en pleno, mantener el tratamiento de mantener el gasto de forma lineal cuando se está frente a contrato de arrendamiento desde el punto de vista del arrendatario. ¿Ok? Y bueno, otra de las normas, finalmente, para acabar antes de pasarme al tema, no me voy a pasar el tiempo, la adopción por primera vez a las normas, ¿no? Hemos dicho, ya en el Perú, ya en el Perú solo se aplican o NIF plenas o NIF pymes. En NIF plenas tenemos la NIF 1, ¿ok? Tenemos la NIF 1 en la cual hay una serie de exenciones y excepciones para la aplicación por primera vez de las NIF plenas. Pero en el caso de NIF pymes, que estamos hablando de la sección 35, si es impracticable la represión de una partida, la entidad solo lo hará desde el primer periodo para el cual resulte practicable hacerlo, ¿no? Y en el caso de NIFPYMES existe una exención de reconocer activos o pasivos por impuestos diferidos en el balance de apertura si el reconocimiento va a conllevar a que la compañía o la entidad, o los profesionales del caso, tenga que hacer un costo o un esfuerzo desproporcionado. ¿Ok? Entonces, cuando una empresa decide adecuar NIF por primera vez plenas, va a hacer uso de la NIF 1 y cuando quiera hacerlo bajo el ámbito de NIF pymes, lo va a hacer utilizando la sección 35. ¿Ok? Bueno, esto es lo que me pidieron que comentara en estos 40 minutos respecto a las principales. Ojo, no son todas, por eso el título es Principales diferencias que hay entre las denominadas NIF plenas o NIF completas y las denominadas NIF pymes. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta al respecto. Muchísimas gracias, colega Mario Alfaro Luperdi. La exposición ha sido bastante clara. Permítame, por favor, recurrir a usted para que de repente también nos deje un poquito más claro con respecto a- al riesgo, perdón, al apetito al riesgo y también las provisiones. La pregunta es lo siguiente. Por ejemplo, en el sistema financiero se establecen niveles de riesgo, ¿no? Y vamos provisionando por esos niveles de riesgo, ¿no? 20%, 60, 100%. En este caso es por lo que usted ha explicado en 90 días. En el caso del sistema financiero, para provisionar al 100% es 120 días cuando consideramos que una deuda se considera como pérdida. Por otra parte, usted dice, se establecen, digamos, las empresas establecen ratios eficaces, ¿no? Quisiera, de repente, en el sistema financiero normalmente trabajamos con sistemas de alertas tempranas. ¿En qué momento, no es cierto, podríamos llegar ya, digamos, a ciertos puntos de provisiones, ¿no? Quizás mi pregunta está básicamente centrado en cómo establecer lo que usted manifiesta, el ratio eficaz para este tipo de provisiones. El ratio, a ver, hay que especificar dos puntos al respecto. Uno es la estimación de incobrables y otro es Sí, el tema del ratio de eficacia cuando se tiene contabilidad de coberturas. En el caso de la estimación de incobrables, yo puse como, por ejemplo, yo puse como ejemplo el tema de los 90 días, claro. pero no es que sea 90 días, sino que esto va a estar alineado a la política de cada entidad, porque hay entidades que dan de crédito 90 días, otras dan 30, otras dan 120, otras dan 180, o sea, va a alinearse a la política de cada entidad, no es algo, digamos, si estable o perenne para todos el mismo plazo de crédito, sino que va a estar adecuado. Lo que sí dice la norma es que dependiendo de la política de crédito que puedas tener, ¿no? Imaginemos 60 días, ok, entre el día 0 y el día 60 o el día 59 hay una probabilidad de incobro.
Entonces tienes que reconocer cuánto es esa probabilidad. Y para eso utilizas esta famosa matriz de provisiones, ¿ok? Que siempre y cuando es aplicable cuando estés en el modelo simplificado y tengas cuentas por correr comerciales. Entonces tienes que reconocer esta matriz de provisiones y determinar el posible riesgo de incobrabilidad que hay, que no va a ser del 100% porque recordemos que tú estás dando crédito 60 días. Pero entre el día 0 y el día 59 hay un riesgo de incobrabilidad. ¿Ok? Hay un riesgo de incobrabilidad, por tanto, determíname el porcentaje. Pero eso sí, llegado el día 60, ya cumpliste tu default, digamos así, ya cumpliste con tu política, y si no te pagaron el día 60, tienes que reconocer la incobrabilidad al 100%. Ese es por el lado del tema de incobrables. Por el otro lado, el tema de coberturas, el ratio de eficacia que usted me comentaba, ¿no? Este rango del 80 a 125 que estaba en la antigua NIC 39 y que la NIC Pymes todavía la recoge, está relacionado con este ratio de eficacia que, cuáles habrán sido los sustentos técnicos del IASB para definirlo en algún momento, no lo sabemos, pero se dice que si yo contrato un derivado, ¿no? Y hago una cobertura y mi ratio está entre ese rango del 80 a 125, es eficaz. Si estoy fuera de esos rangos, sería ineficaz. Eso es en NIS pymes. En NIS plenas, el ratio ya se eliminó, digamos así, el parámetro del 80 a 125 ya se eliminó, más no así el ratio o la política de, como usted lo dice, de apetito al riesgo. Va a haber un, una eficacia que la compañía es la que lo va a tener que definir. ¿Sí? Definirá si es el 100%, si es el 120, el 90, el 60. Cada entidad va a definir, de acuerdo a su política y su apetito, como usted mismo me indica, apetito del riesgo, va a definir ese rasgo, ese ratio de eficacia de la cobertura cuando tenga que contratar un instrumento financiero derivado. Perfecto, me queda claro. En todo caso, lo que entiendo es que cada empresa tiene que establecer, digamos, políticas contables, políticas de cobertura, políticas de apetito al riesgo, pero siempre alineado a los principios, a las normas internacionales de información financiera. Es lo que entiendo. Perfecto. La última pregunta, señor Alfaro, eh, es ¿cómo se establece exactamente el valor razonable? O sea, el valor razonable dentro de una medida de 0 a 10 para usted puede ser 10 y de repente para mí es 7. ¿Cómo se establece eso exactamente? Digamos, de repente nos explica un poquito más claro. Hay una norma, hay una norma en NIF Penas que habla sobre el tema del valor razonable, que es la NIF 13, y en la cual incluso hay niveles de jerarquía para determinación del valor razonable. Pero en concepto como tal, la norma dice es el precio que está dispuesto a pagar una entidad y a recibir la otra, ¿no? Muchas veces se confunde con precio o con valor de mercado. Valor razonable es igual que el valor de mercado. Y puede que coincidan en algunos casos, pero puedan que no. Porque, por ejemplo, ¿no? Si me voy a la definición pura de valor razonable, se dice es el precio que está dispuesto a recibir una entidad o una persona y a pagar la otra. Yo le puedo vender mi celular, podemos quedar en 500 soles los dos acá. Y usted me dice, no, 450. Yo le digo, 470. Ok, quedamos en 470. Hemos determinado un valor razonable. 470 es lo que yo estoy dispuesto a recibir y 470 es lo que usted está dispuesto a pagar. Pero si nos vayamos al mercado normal, digamos, si a una tienda, Claro, Movistar, Entel, lo más probable es que por ese equipo solo me den 100 soles. Entonces, ahí, por ejemplo, el valor mercado no es igual al valor razonable. Pero si quisiéramos negociar con un commodity, ¿no? Yo tengo una barra de oro doré, y le digo, mira, esta barra que tiene tantos quilates, ¿no? La onza te la dejo a $2.500 la onza, porque eso es lo que dice ahorita el mercado. Y usted me dice, no, yo te pago 2.300. Yo no voy a permitir que me pague usted 2.300 cuando hoy el mercado internacional, la cotización está a 2.500. Entonces, ahí el valor razonable coincide con el valor de mercado. ¿Por qué? Porque no somos
los dos los que estamos definiendo el precio, sino es el propio mercado el que lo define. Al ser en este caso un commodity, ¿no? Entonces, esa es, digamos, sí, la definición que yo podría dar de lo que es un valor razonable, cómo se puede definir. Perfecto, lo que en el sistema financiero conocemos como valor de realización, ¿no? Valor de realización. Perfecto. Una última pregunta, señor Alfaro. Eh, si en algún momento quisiéramos utilizar, digamos, como un modelo de, ¿cómo le digo?, de reevaluación del patrimonio o algo así, el goodwill. ¿En qué momento puedo utilizar mi goodwill como forma positiva, ¿no? O sea, si mi empresa valía, digamos, 800 millones y luego pienso que mi empresa, digamos, eso es contablemente, pero digamos mi empresa no cuesta 800 millones porque tiene una cartera de clientes, tiene un mercado ganado, en fin. Entonces, ese es el valor, el goodwill. ¿Cómo establecer contablemente en qué momento y qué normativas me sustentan ese, ¿cómo se llama?, reconocerme ese valor adicional, marginal? Recordemos que el goodwill o la plusvalía, como normalmente se conoce, aparece en un proceso de combinación de negocios. Si me voy al tema de la NIF 3, combinación de negocios, dice la plusvalía es el mayor valor pagado por la adquisición de un negocio. Entiéndase que ese mayor valor pagado es al momento de comparar, puede ser el valor en libros de un negocio, ¿no? O los valores razonables admitidos bajo la aplicación de la NIF 3, ¿no? Pero esa plusvalía que se reconoce cuando se paga este mayor valor al momento de adquirir un negocio, ¿no? La norma dice que al ser un calificado como un activo intangible de bien definida, tiene que sufrir un deterioro. Entonces, todos los años voy a tener que Mm. hacer el famoso prueba o el test de deterioro para verificar si esa plusvalía realmente vale lo que corresponde o lo que está anotado en mi libro. Pero esa plusvalía, digamos así, no es tanto, no está alineado tanto al patrimonio, sino está enfocado al momento en que el que se generó, ¿no? Y eso se generó producto de la adquisición de un negocio o un proceso de combinación de negocios, tal y como lo establece la NIF 3. Bien, muchísimas gracias, señor Mario Alfaro. De repente en la audiencia alguna pregunta. De lo contrario, cerraremos el evento. ¿Alguna No, pregunta, por favor? gracias a ustedes por la invitación, agradecer a la Junta también por la invitación y los invitamos a estar atentos a todas las actividades que realice, así como a las convenciones que están aperturadas. Tenemos ya en abril la convención de laboras, que los invitamos a todos a visitar Cajamarca, ¿no? En esta primera convención de labor. Perfecto. Entonces, al no haber más preguntas, agradecemos de manera especial eh, al señor Mario Alfaro, presidente del Comité Técnico Nacional de las Normas de Información Internacional Financiera de la Junta de Decanos del Colegio de Contadores Públicos del Perú. En nombre mío, agradecerle, señor Alfaro, y todos los que están presentes. Mi nombre es Carmen Vicente Ábalos Guamaní, contador público también de profesión. Los que amamos esta profesión estamos permanentemente alineados, obviamente, tanto a las NIF como a las otras normas que establecen, ¿no es cierto?, lo que razonablemente debemos presentar la información financiera para todo el público usuario. Entonces, sin más que decir, muchísimas gracias, señor Alfaro, muchísimas gracias, señores de la Junta de Decanos. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias.